los tres golpes de la Unión Europea a la dictadura cubana para el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambos países. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En junio, la Unión Europea dio tres contundentes golpes a las pretensiones de la dictadura cubana de llegar a acuerdos sin hacer cambios significativos. La democratización de Cuba, país sometido a un sistema totalitario en pleno siglo XXI, constituye una necesidad impostergable. Los cubanos, carentes de espacios y libertades para participar como sujetos del cambio, requieren del acompañamiento internacional. La conducta de la Unión Europea ha demostrado, después de 25 años de relaciones mutuas, reunir condiciones suficientes para desempeñar el papel de acompañante. Así lo demuestra una mirada a los últimos 25 años de las relaciones con Cuba. En 2002, Cuba solicitó su incorporación al Acuerdo de Cotonú, acuerdo de cooperación de la Unión Europea con los países de África, Caribe y el Pacífico, en el que las partes están obligadas al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En 2003, a punto de aprobarse la solicitud de encarcelamiento de 75 luchadores pacíficos y el fusilamiento de 3 jóvenes que intentaban huir de Cuba, tuvo el efecto de una patada en la mesa de negociaciones. En respuesta, la Unión Europea limitó las visitas gubernamentales a Cuba, redujo la participación de los eventos culturales e invitó a los opositores a participar en recepciones con motivos de las fiestas nacionales de los Estados miembros. En 2008, cuando la mayoría de los 75 encarcelados continuaban en prisión, el efecto de la crisis, agudizada por la destrucción de los huracanes Gustav e Ike, el gobierno decidió reiniciar las relaciones con la Unión Europea interrumpidas en 2003. El canciller Felipe Pérez Roque declaró que el gobierno de Cuba haría gestos claros de reconocimiento a la política europea si la Unión Europea no votaba a favor de la resolución sobre Cuba en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y añadió que de hacerlo, Cuba firmaría el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al día siguiente. Es decir, la firma no resultó de la voluntad por mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, sino de un chantaje político, lo que explica que la firma no se rectificó. Mientras tanto, los cancilleres de los países de la Unión Europea revocaron las sanciones de 2003 e introdujeron un compromiso renovado con la posición común. En 2010, Cuba prohibió la entrada del eurodiputado español Luis Yáñez y el prisionero político Orlando Zapata Tamayo, que murió en huelga de hambre, hechos que fueron condenados por el Parlamento Europeo. El empeoramiento de las relaciones, combinado con los sucesos internos, condujeron al compromiso de liberar a todos los prisioneros políticos de la causa de los 75. En 2014, en respuesta a la liberación de los presos políticos, la Unión Europea autorizó el inicio de las negociaciones para restablecer un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, el cual firmó en marzo de 2016, con una presencia de la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller cubano Bruno Rodríguez. De esa fecha a la celebración del primer y segundo Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba, mayo de 2018 y septiembre de 2019 respectivamente, no hubo avances en materia de derechos humanos. Más recientemente, en junio de 2021, la conducta de Cuba recibió 3 contundentes golpes que marcan un giro que podría ser determinante. El día 10, el Parlamento Europeo condenó la existencia de presos políticos, los acosos, las detenciones arbitrarias de disidentes e instó a las autoridades de la dictadura a poner en libertad a todos los presos políticos y a los detenidos de manera arbitraria por ejercer la libertad de expresión y de reunión. El día 20, en su informe anual sobre los derechos humanos y democracias en el mundo, la Unión Europea reconoció que en Cuba la libertad de expresión, de asociación y de reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones y afirmó que el gobierno de Cuba no suele apoyar recomendaciones procedentes de Estados miembros de la Unión Europea. El día 30, el Parlamento de Lituania, único país que ha ratificado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, subió la parada, exigió la liberación incondicional de los presos políticos, mencionó por sus nombres la persecución contra Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Denis Solís, Luis Robles
y a los Unidos por la protesta de la calle Obispo, entre otros, y en consecuencia declaró que no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo, lo cual lo coloca en una situación de jaque mate. Esos acontecimientos han generado un escenario impredecible en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Detrás de lo acontecido está el desmontaje de la sociedad civil después de 1959, la supresión de las libertades cívicas y políticas más elementales, la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción y el monopolio del partido Estado-Gobierno sobre la política, cultura, la enseñanza y los medios de comunicación. El gobierno actual, en esencia, es el mismo que debutó en 1959, contrajo responsabilidades e intereses que está dispuesto a defender. Esa característica, que explica el carácter limitado y contradictorio de sus reformas, a la vez refleja su gran debilidad camuflada con gestos de discurso de una fuerza inexistente. En ese complejo escenario radica la importancia del acompañamiento de la Unión Europea hacia la democracia de Cuba. Lo único que puede salvar el acuerdo es que se dialogue públicamente con la sociedad civil y se cumpla la resolución del Parlamento Europeo del 10 de junio pasado. Una salida deseable y beneficiosa en busca de eficiencia de la agenda del diálogo político y de cooperación sería añadir al menos 5 exigencias a Cuba, como ser: condicionar la ayuda a los hechos concretos y no a compromisos verbales como ha ocurrido desde la posición común adoptada en 1996, la libertad de todos los presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, del acoso y de cualquier otro acto violatorio de los derechos humanos y la dignidad humana, la incorporación de Cuba al Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Civiles firmados desde 2008, el acoplamiento de las leyes cubanas con la Carta de las Naciones Unidas y con todos los instrumentos del derecho internacional, el fomento del espacio, mecanismos, intercambios y cooperación con la sociedad civil independiente de Cuba, estableciendo relaciones directas entre la asociación de la sociedad civil de ambas partes sin el control estatal. Estas exigencias mínimas, extraídas de las necesidades de Cuba y de las relaciones de la Unión Europea durante 25 años, deben conformar definitivamente el norte a seguir en las presentes y futuras relaciones para que Cuba, los cubanos y la Unión Europea puedan salir adelante. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.